Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rudy Salas Escalante y junto a mi compañera Camila Souto somos del Hospital Evita de Lanús. Somos residentes de segundo año y les venimos a presentar un caso clínico que sigue nuestro primer año de residentes. El caso comienza con una paciente de sexo femenino, 16 años de edad, que concurre a la guardia de nuestro hospital el día 23 de julio del 2018. La paciente venía con un cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal. Este dolor era de 72 horas de evolución, con fiebre y cefaleas. Al momento de la consulta niega vómitos y deposiciones líquidas. No cuenta con antecedentes personales significativos. Al examen clínico se constata una tensión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 70 pulsos por minuto, frecuencia respiratoria 16 minutos, temperatura 36,4 y satura de oxígeno 97%. Al examen neurológico, la paciente se encuentra vigil, con un Glasgow de 15/15, orientada. La piel se encuentra pálida y fría. El estudio de imágenes se realizó una ecografía donde lo único destacable es el vaso, que tiene un diámetro longitudinal de 120 milímetros. El resto, tanto hígado, vesícula biliar, vías biliares, en tamaño y forma conservados. El laboratorio de guardia se realizó glucosa, que se encontró normal, urea normal. El iodograma, si bien hay una leve hiponatremia, no es considerada clínicamente. Transaminasas normales, la bilirrubina aumentada, a expensas de bilirrubina indirecta. Y el LDH también, muy aumentada. En cuanto al hemograma, se observa leucocitosis con leucocitos de 12.600 por microlitro. En la fórmula eritrocitaria se observa glóbulos rojos muy descendidos con niveles de 920.000 glóbulos rojos por microlitro, hemoglobina también de 4,9 muy disminuida, un hematocrito de 10,5 también muy disminuido. En cuanto a las plaquetas, se encuentran normales. También se realiza un sedimento urinario, resultando normal. Por todo esto se decide internarla en clínica médica para realizar el tamizaje. El día 24 de julio se realiza la internación en clínica médica, por lo cual también se hace un laboratorio de ingreso. En el hemograma se ve que ya no hay leucocitosis y que se confirma esto, que los glóbulos rojos están muy disminuidos, con nivel de 950.000 glóbulos rojos por microlitro. Y también se observa una anemia macrocítica dada por una hemoglobina de 4,1 y un volumen corpuscular medio de 114. Las plaquetas se encontraban normales. En cuanto a los estudios de química, se observa lo mismo que en el laboratorio de guardia: glucosa, urea, ionograma normal, transaminasas normales y la bilirrubina total aumentada, a expensas de bilirrubina indirecta, y LH también aumentada. Se realiza también un control nocturno con similares valores, excepto la LDH, que da 1100. El día 25, cumpliendo su primer día de internación, se realizan otros estudios como serología, nuevamente un hemograma, química y coagulograma. De la serología se realizó para hepatitis y HIV, dando los dos negativos. Del hemograma se observa que hay un mayor descenso aún de glóbulos rojos y hemoglobina, sin leucocitosis y plaquetas normales. Los glóbulos rojos ya estaban en 740.000 glóbulos rojos por microlitro, una hemoglobina de 2,9, y de la química no hay sin cambios relevantes. También se hace estudio de reticulocitos dando un valor de 16,2, que es marcando una reticulocitosis muy importante. El día 26, en su segundo día de internación, se da una descompensación hemodinámica, por lo cual la paciente requería estar en una sala de cuidados intensivos. Al no haber lugar en la UTI, en la unidad de terapia intensiva, la paciente se la vuelve a la guardia, donde sí hay respirador y se puede hacer un cuidado de la paciente. En este lugar se le hace una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos
y se le hace una prueba de Coombs, dando positiva con 3 cruces. El examen clínico, una tensión arterial de 60, frecuencia cardíaca de 60 pulsos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 minutos, temperatura de 35 grados y satura al 98% del oxígeno. El día 27, en su tercer día de internación, al tampoco haber cama en UTI, se encuentra una cama en UCO donde puede estar la paciente. Después de la transfusión se observa en el hemograma que hay una mejora de los glóbulos rojos y la hemoglobina, y la química sin datos relevantes. Por todo esto se comienza un tratamiento con meprednisona vía oral. Dado la explicación del cuadro clínico y de los laboratorios, les preguntamos cuál podría ser el diagnóstico. Intoxicación con monóxido de carbono, anemia ferropénica, anemia hemolítica inmune o aplasia medular. Bueno, entonces, ante la evidencia de hemólisis, dada por una LDH aumentada y una hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina indirecta, sumado a otros parámetros bioquímicos como la reticulocitosis, anemia normocítica o macrocítica, en el caso de nuestra paciente macrocítica, leucocitosis neutrófila, plaquetas normales y aptoglobina disminuida, sumado a una prueba de Coombs directa positiva que da una evidencia serológica de la presencia de autoanticuerpos, la respuesta correcta era anemia hemolítica inmune. Para recordar un poco, la prueba de Coombs directa es una prueba sencilla que nos permite determinar si los glóbulos rojos se encuentran recubiertos por inmunoglobulinas, complementos o ambos. Esta técnica tiene como fundamento que ante el agregado de suero antihumano poliespecífico compuesto por autoanticuerpos anti-C3D y anticuerpos anti-inmunoglobulina G, a los glóbulos del paciente observamos una aglutinación que se ve macroscópicamente, ya sea cuando se encuentran inmunoglobulinas, cuando se encuentra complemento o cuando se encuentran ambos recubriendo la célula. En caso de querer determinar cuál es el componente que se encuentra recubriendo, más específicamente se utilizan sueros monoespecíficos con anticuerpos para inmunoglobulina IgG o C3D. En el caso de nuestra paciente tenía ambos. Esta técnica se realiza en el servicio de hemoterapia en nuestro hospital y puede hacerse en técnica en tubo o en tarjetas de gel. La técnica en tubo consiste en el agregado de una gota de sangre a solución fisiológica, la cual se va a lavar 3 veces, eliminando el sobrenadante cada vez, hasta obtener una suspensión de glóbulos rojos al 3%, color rojo tomate. Esto se elimina, quedándonos con un botón celular seco y al cual se le va a agregar 2 gotas de suero de Coombs, para luego mezclar y centrifugar rápidamente y proceder a la lectura. En cuanto a las tarjetas de gel, que es en la manera en que la hacen en nuestro hospital, esto es un soporte físico de plástico compuesto por 8 microtubos, que cada uno contiene una columna de gel compuestas por microesferas de extranos polimerizados que actúan como filtro y suero de Coombs. En la cámara de dispensación, que se encuentra arriba, es donde se va a colocar la suspensión de glóbulos rojos, que en este caso va a ser con un reactivo provisto del fabricante, no por solución fisiológica, y cuando se observa aglutinación, el resultado es positivo, quedando en la superficie, en la parte superior de la columna,
las partículas formadas por aglutinación que son incapaces de atravesar los poros. En caso de que no haya aglutinación, la prueba va a ser negativa y el fluido va a atravesar los poros quedando debajo de la columna tras la centrifugación. Esta prueba puede ser positiva en los siguientes casos. Ante la presencia de anticuerpos contra antígenos eritrocitarios intrínsecos, reacciones hemolíticas transfusionales, enfermedad hemolítica fetoneonatal, anticuerpos inducidos por fármacos, haloanticuerpos adquiridos pasivamente y activación del complemento debido a infección bacteriana, autoanticuerpos o haloanticuerpos. Entonces, ante el diagnóstico de una anemia hemolítica inmune, definida como la destrucción de glóbulos rojos por acción de distintos componentes plasmáticos, ya sea inmunoglobulinas o complemento, van a generar una lesión irreversible de la membrana celular denominada hemólisis, que puede ser intravascular, si se da dentro del sistema vascular, o extravascular, si se da en el sistema fagocítico. Esto a su vez puede clasificarse en 5 grupos, los cuales son reacción hemolítica posttransfusional, enfermedad hemolítica del recién nacido, anemia hemolítica inmunomedicamentosa, hemoglobinuria paroxística nocturna y anemia hemolítica autoinmune. En esta última es la que nos vamos a centrar a hablar y se caracteriza por tener una expresividad clínica variable y que se relaciona con el mecanismo de hemólisis, que a su vez depende del tipo de anticuerpo y de si posee o no capacidad para fijar complemento. Bueno, ¿qué es la anemia hemolítica autoinmune? Como bien dijo mi compañera, una anemia hemolítica inmune será cuando hay una destrucción de los glóbulos rojos por acción de algún componente sanguíneo. En el caso de la anemia hemolítica autoinmune será dado por anticuerpos dirigidos a antígenos propios de la membrana eritrocitaria. Tiene una prevalencia de 17 casos cada 100.000 habitantes, una incidencia de 0,8 cada 100.000 habitantes anual y es más frecuente en mujeres que en hombres, con una frecuencia de 60-40. En un estudio realizado en Estados Unidos sobre una población total de 5 millones de personas, donde se analizó todas las enfermedades autoinmunes, se obtuvo que la anemia hemolítica autoinmune es la de menor incidencia. Al tener el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune surgen 2 preguntas. ¿Cuál es el anticuerpo involucrado? Y si la anemia hemolítica autoinmune es primaria o secundaria. Según el anticuerpo involucrado se clasificarán en anticuerpos calientes, anticuerpos fríos o crioaglutininas o anticuerpos bifásicos. Los anticuerpos calientes generarán hemólisis a 37 grados. Tendrán un perfil de Coombs, la prueba de Coombs, de IgG positivo o IgG más C3D positivo. Son a predominio de subtipos IgG1 y IgG3 y tienen especificidad casi exclusiva de ser anticuerpos anti-RH. Su actividad va a depender de la afinidad por el antígeno eritrocitario, del número de moléculas activas y de la capacidad de fijar el complemento. En cambio, los anticuerpos fríos serán anticuerpos tipo IgM que siempre fijan complemento. Su acción hemolítica la va a dar por eso, por fijar complemento. El perfil de la prueba de Coombs será IgG negativa y solo C3D positivo. Y solo se fijan a los eritrocitos a una temperatura inferior a la corporal, que va desde los 4 grados hasta los 20 grados. Y a diferencia de los anticuerpos calientes IgG, producen aglutinación espontánea estas. Por eso también son conocidas como crioaglutininas. Y tienen especificidad anti-I mayúscula y minúscula. El sistema I es un sistema de antígenos que son oligosacáridos que después van a ser los que serán el grupo AB. Los anticuerpos bifásicos son un subtipo de IgG que actúa en presencia de complemento. Son también conocidos como criemolicina bifásica de Donat-Landsteiner. Y su acción será fijarse a la membrana eritrocitaria a una baja temperatura, que es una baja temperatura corporal, a 34 grados ya se fija, y producirá la hemólisis cuando la temperatura aumenta, cuando ya la temperatura corporal es normal. Producen un síndrome hemolítico agudo, conocido como hemoglobinuria paroxística a frigore. Y su inicio será horas después de la exposición al frío, que puede ser por haber tomado una bebida fría o estar en un ambiente a una temperatura baja. En cuanto a si es primaria o secundaria, será primaria cuando es un hallazgo, no se identifica una enfermedad sistémica asociada,
pero hay que tener cuidado porque las formas probablemente primarias pueden preceder a las formas secundarias, por lo cual es necesario hacer un seguimiento del paciente. Este tipo de anemia, las anemias primarias corresponde al 50% de lo que son anemias hemolíticas autoinmunes. En cuanto a la secundaria, puede estar relacionada con enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, hepatitis autoinmune, tiroiditis autoinmune, colitis ulcerosa. Puede estar relacionada también a drogas como antibióticos como la penicilina, cefalosporinas, tetraciclinas, eritromicina, antivirales como la ribavirina o analgésicos no esteroides como ibuprofeno y paracetamol. También puede ser secundaria a infecciones como infecciones por virus Epstein-Barr, hepatitis C, HIV, tuberculosis, brucelosis y sífilis. Y otras causas pueden ser enfermedades linfoproliferativas, inmunodeficiencias primarias, tumores sólidos como el timoma y post-trasplante. El 20% del total de las anemias hemolíticas autoinmunes corresponderá o estará relacionado con enfermedades linfoproliferativas y otro 20% está relacionado con enfermedades autoinmunes. Bueno, entonces, volviendo al caso de nuestra paciente, ¿qué tipo de anemia hemolítica tenía? Bueno, como dijimos anteriormente, se le había realizado una prueba de Coombs directa positiva y cuando se identificaron qué componentes tenía, dijimos que tenía los dos, IgG y complemento. Entonces, esto nos hace pensar que es una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Esta patología se da entre un 70 y 80% en adultos y un 50% en niños, y en el 50% de los casos hay fragmentos de complemento en combinación con la inmunoglobulina. Para hablar muy sencillamente de la fisiopatología de los anticuerpos calientes, los glóbulos rojos recubiertos de inmunoglobulina van a ser reconocidos por los macrófagos del vaso mediante la interacción con la porción IFC en su receptor. A su vez, esta interacción puede provocar que se generen esferocitos que van a volver a la circulación periférica y en un segundo ciclo van a ser reconocidos por el vaso para poder eliminarlos. También el vaso tiene linfocitos TCD8 y células NK que también comparten el receptor. Bueno, y van a reconocer la misma porción FC de la inmunoglobulina ejerciendo acción citotóxica sobre ellos. Sumado a que tenemos también la presencia de complemento, cuando la concentración de inmunoglobulina es muy alta, se activa otro mecanismo de reconocimiento que se da en el hígado mediante la interacción con un receptor, en este caso para complemento. Todos estos mecanismos que mencioné dan cuenta de una hemólisis extravascular que va a estar evidenciada tanto con los esferocitos en el frotis de sangre periférica como el aumento de la LDH y la bilirrubina indirecta, así también el aumento de los reticulocitos en circulación y eso como compensación de la médula ósea ante la disminución de los glóbulos rojos y la disminución de la aptoglobina. En bibliografía también se mencionaba el mecanismo de hemólisis intravascular, pero esto se puede producir en una anemia hemolítica autoinmune y no es significativa cuando se trata de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. El 30 de julio, en su 7º día de internación, se le realizaron estudios complementarios a la paciente. En primer lugar, un proteinograma, que este es el proteinograma que en nuestro hospital se hace por electroforesis capilar, que comparándolo con un patrón, un proteinograma normal, se observa una patente oligoclonal en zona gamma, y esto es debido al aumento de inmunoglobulinas y también de complejos inmunes circulantes. Y además de eso, podemos ver que la fracción alfa-2 no se encuentra disminuida debido a la disminución de la aptoglobina. Y esto se justifica debido a que en un proceso hemolítico hay aumento de las proteínas o los reactantes de fase aguda que van a hacer que esta fracción se encuentre aumentada. Por eso que a simple vista no se ve ninguna variante, y esa es la razón por la cual se debería medir por una técnica más sensible como nefelometría o turbimetría la aptoglobina en sangre. También se realizaron marcadores autoinmunes como son el complemento, que se realizan por inmunoturbimetría, anticuerpos anti-2 beta-glicoproteína y anticardiolipina humana mediante la técnica de ELISA, anticuerpos antinucleares, anticitoplasmáticos y anti-DNA por inmunofluorescencia indirecta y anticuerpos anti-ENA mediante inmunoensayo lineal. De todo esto, lo que más nos llama la atención es que se detectó un patrón NUMA en esta paciente,
Y según la bibliografía consultada, este patrón puede darse, no es específico de una patología, que mayormente o frecuentemente se encuentra en patologías autoinmunes y la más común es el lupus, y que puede darse, cuando lo encontramos, se encuentran títulos elevados y se puede dar de manera aislada sin tener otra asociación con otros patrones de anticuerpos antinucleares. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera línea son los corticoides. Cuando el paciente es adulto, la dosis recomendada varía de 1 o 2 miligramos kilogramo día, vía oral, de una sola dosis diaria. Cuando el paciente es pediátrico, esa dosis se reparte en 3 a 4 diarias, dando la misma dosis. El mecanismo de acción es inducir la disminución de receptores para FC de las células reticuloendoteliales del vaso, por lo cual va a tener una acción rápida. La dosis inicial se administra hasta alcanzar un hematocrito mayor a 30% y un nivel de hemoglobina mayor a 10 gramos decilitro. Al alcanzar este valor, la dosis se debe bajar gradualmente. La tasa de respuesta global a los corticoides es del 80%. Como tratamiento de segunda línea, se puede hacer una esplenectomía, la cual se va a utilizar cuando no hay respuesta a los corticoides o se requieren dosis muy altas para tener un efecto, o hay múltiples episodios de recaída. Y si se produce una hemólisis después de haber retirado el vaso, se evidenció que las dosis de corticoides necesarias para normalizar a la paciente son mínimas. Y este tratamiento solo puede ser indicado en casos de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, ya que se evidenció que cuando se trata de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, el vaso no tiene un rol trascendente. O si no, otro tratamiento que se puede utilizar son los inmunosupresores, como el rituximab, rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 presente en los linfocitos. O si no, azatioprina, que actúa sobre los linfocitos T interfiriendo la síntesis de anticuerpos, o ciclofosfamida, que tiene la misma acción, pero efectos adversos significativos como neurotoxicidad, hipertensión arterial y riesgo de marinización. Tanto la azatioprina como ciclofosfamida, al actuar interfiriendo a la síntesis de anticuerpos, su efecto se ve evidenciado más o menos a los 3 meses, o sea, tiene un efecto tardío. En cuanto a la transfusión, no es recomendada solamente cuando hay una descompensación hemodinámica muy grave y no hay otro medio para poder salvar a la paciente. Finalizando el caso, la paciente es dada de alta el 1 de agosto del 2018, se retira con una alta voluntaria y continúa su seguimiento por consultorios externos de hematología. En este gráfico mostramos lo que son los valores de hemoglobina al correr del tiempo. Acá se marca lo que es el periodo de internación, donde se ve la hemoglobina, el bajo nivel que tiene cuando a los 2 días de internación, y se retira con valores de 11,1 de hemoglobina, hematocrito 35, LH 278 y reticulocito de 6,52. Y se retira también con tratamiento con meprednisona, que es el corticoide, sumado ácido fólico y calcio. Tiene su primer consulta con hematología el día 7 de agosto, donde se evidencia que la paciente continúa con esos niveles de hemoglobina, hematocrito, los reticulocitos bajan y se decide bajar la dosis de 40 miligramos a 20 miligramos por día. Nuevamente el 21 de agosto vuelve a tener la consulta con hematología, donde se ven los mismos valores de hemoglobina, hematocrito, LDH, por eso también se vuelve a reducir la dosis. Finalizando en septiembre, que tiene valores de hemoglobina un poquito bajos, pero dentro de lo que sería el tratamiento, por lo que se decide finalizar los corticoides. Al mes vuelve a tener una consulta donde está sin tratamiento y se evidencia que ese cuadro se reagudizó con una hemoglobina de 6,9, un hematocrito de 23, un LH de casi 400 y reticulocitos de 16,5 casi, que son los valores que tenía cuando estaba internada la paciente. Por todo esto se decide reiniciar el tratamiento con corticoides y hacer una interconsulta con reumatología.
El día 22 de octubre se produce la primera consulta con reumatología, que vuelve a pedir los marcadores de autoinmunidad, dando todos normales, excepto se pide por primera vez el factor reumatoideo, que da menor a 10. El día 29 de octubre vuelve a tener una consulta con hematología, donde se ve que ya está revirtiendo ese cuadro agudo que tenía, con hemoglobina de 10,7, hematocrito 35, LH 135, por lo que sigue volver a reducir la dosis de corticoides. En noviembre tiene una nueva consulta con hematología, donde se ve que la paciente ya está mejorando y se vuelve a reducir la dosis de corticoides. El 26 de noviembre del 2018, en su consulta con reumatología decide empezar un tratamiento con hidroxicloroquina, 200 miligramos, 2 veces por día. Este medicamento es utilizado en casos de lupus eritematoso y artritis reumatoidea crónica y aguda. Y se evidenció que coadministrando glucocorticosteroides, antiinflamatorios no esteroides y salicilatos, junto a esta droga, sirven lo que son las primeras etapas de tratamiento hasta que la droga haga efecto. Esta droga también es utilizada en tratamiento de paludismo. Finalmente, en diciembre vuelve a tener 2 consultas con hematología, donde se ve que la paciente ya revirtió todo su cuadro y se le quita los corticoides. Se realizan controles en enero y marzo con un hemograma normal. La paciente hasta el día de hoy continúa solamente con tratamiento de hidroxicloroquina 2 veces por día. Bueno, a modo de conclusiones, ante la evidencia obviamente que clínica y bioquímica del diagnóstico de nuestra paciente, la prueba de Coombs directa es clave para el diagnóstico, que el 50% de las anemias hemolíticas son primarias y un 20% está relacionado con enfermedades autoinmunes y otro 20% con enfermedades linfoproliferativas. En el caso de nuestra paciente, si bien no tiene un diagnóstico claro de cuál es la patología autoinmune que se encuentra, es evidente que tiene algo de base, por lo cual la anemia hemolítica autoinmune que presentó es de tipo secundaria, y que es fundamental establecer el diagnóstico diferencial entre anticuerpos fríos o calientes para un correcto abordaje terapéutico. El tratamiento de primera línea son los corticoides y luego se recurre a la esplenectomía e inmunosupresores, y que la transfusión no es una opción de tratamiento y solo se realiza en los casos que peligra la vida. La conclusión más importante del caso que tuvimos es que es un trabajo interdisciplinario el que se realizó, tanto de la guardia como de clínica médica, hematología, reumatología. Nuestro aporte es del laboratorio y también el servicio de hemoterapia para que la paciente tenga un correcto abordaje con éxito, digamos, de su patología. Esta es toda la bibliografía y agradecemos a los RESI, a todo el laboratorio y a los profesionales de los servicios que mencioné porque nos dieron bastante ayuda en este caso.